Hola a todos, Hola. bienvenidos a un episodio más de El llamado al amor. Nuevamente aquí les estamos acompañando Marina, Ana y yo, Urbi, en un nuevo segmento. Y hoy sentimos compartir con ustedes la confianza, que tiene que ver mucho también con el tema, la lección del día y con las emociones que estamos tocando. La sanación que está La bien. sanación, la sanación que está sucediendo. Sí, hoy estaba haciendo todas las mañanas, realizo la lectura de la lección del día por Instagram, y cuando estaba leyendo la lección realmente tocó mi corazón, y también pensé en la sesión de hoy. Entonces cuando llegué dije, "Oh, lo que más me tocó el corazón fue la lección de hoy", y empecé a leerla un poquito y todas como, sí, hablemos acerca de eso. Entonces sentimos comenzar con la lectura del segundo párrafo y luego adentrarnos en lo que esto es como experiencia, en nuestra experiencia acerca de esto que Jesús nos habla en el curso. Perfecto. Entonces, vamos a leer el comienzo de la lección número 47, y la lección es: Dios es la fortaleza en la que confío. Y Jesús dice: si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos de tal manera que de ello solo resulte lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Dios es tu seguridad en toda circunstancia. Su voz habla por él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones. Y la voz que habla por él piensa como él. Esos fueron los primeros 3 párrafos de Dios. La lección de Dios es la fortaleza en la que confío. Y esta mañana, cuando estaba leyendo esa lección, realmente tocó mi corazón, y también empezó a traer pensamientos acerca de una conversación que las 3 estábamos teniendo ayer, porque las 3 sí estamos colaborando en todos estos shows, en toda la planeación que se encuentra detrás de esos shows, y además de eso, cada una de nosotras tenemos otras funciones en las que el espíritu nos tiene sí, trabajando. Pero parece ser que a medida que avanzamos durante nuestros días, parece ser que aparecen ciertos problemas o situaciones que requieren atención, y creo que el juego del ego es decirte, oh, hay todos estos problemas y tienes que solucionarlos. Y el ego trata de solucionarlos en forma, pero una vez que se solucionan esos aparentes problemas en forma, aparecen a haber otros problemas y otros problemas. Entonces, realmente no es nunca una solución. Y entonces, siento que es la invitación del Espíritu Santo a que vayamos hacia donde, en nuestra mente, hacia donde realmente se encuentra la solución, y la solución está en alinearnos con su sistema de pensamientos. Él siempre tiene una respuesta, y una respuesta muy específica a todos los problemas que parecen presentarse. Entonces, como a veces uno dice, oh, le voy a entregar todo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me va a decir, eres amor, y es como, sí, esa es la respuesta, es una respuesta de amor, pero para la mente que cree que está en el mundo, el Espíritu Santo dar respuestas concretas y pasos concretos, pero no es acerca de la actividad en sí, sino acerca de con quién me estoy alineando a mi sistema de pensamiento. En esa alineación está la respuesta, porque si me estoy alineando con el Espíritu Santo, voy a sentir paz. Entonces, si siento paz en mi corazón, si siento alegría en mi corazón, si siento felicidad en mi corazón,
¿realmente importa qué está sucediendo en la forma? Y si todo está saliendo bien en la forma, pero no siento paz y no siento alegría en mi corazón, ¿importa realmente que todo esté saliendo bien? Y creo que esa es la invitación que Jesús nos está haciendo en esta lección, de Dios es la fortaleza en la que confío, le llevo todos mis problemas a Él, en donde Él puede resolverlos, su voz puede resolverlos realmente en un estado mental, en un estado de paz. Esta lección a mí también siempre me ha encantado. Para mí la he tenido siempre como en caso de emergencia, lección 47, porque desde la primera vez que la leí me conmovió muchísimo. Y, y sí, como que en la lección leía esa parte de mí que quiere entregarse por completo a ese descanso y a esa confianza plena. Y siento que el Espíritu Santo ha estado trabajando como paso a paso con los años, poco a poco conmigo, para empezar a depender más de Él y, no sé, encontrar en Él mi consuelo, encontrar en Él esa alineación con la paz. Y sí, es como que todo este desarrollo de confianza es como poco a poco, poco a poco, pero cada vez que leí esta lección era un consuelo inmenso. Era como, sí, yo quiero saber que tú eres la respuesta de todo, como la respuesta. Tú eres la respuesta y me quiero enfocar en ti. Y se va a ver como se tenga que ver, pero no es como yo pensaba, que era como tú estabas mencionando, como buscar la solución en la forma, sino era una alineación en mi mente como anoche les comentaba que a veces me siento como muy ocupada, muchas cosas que hacer, y entonces mi solución era, o la solución del ego era como, bueno, entonces mejor debería estar en un lugar donde no hago nada, donde descanso, como que no voy a hacer nada en la forma y así se va a arreglar mi problema. Y era como que no, eso no es la respuesta. Mi respuesta es siempre como si estoy en contacto con el Espíritu Santo y en esa alineación con Él, voy a ver que mi respuesta está en mi mente, que no tiene que cambiar nada en la forma, sino que es como un estado mental o una actitud que tiene que cambiar. Y no sé, eso se siente tan diferente. Y es muy hermoso porque siento que el Espíritu Santo utiliza todas las formas, utiliza cada instante para nuestra sanación, y siento que lo que conversábamos también ayer en la reunión que tuvimos en grupo, como que estos shows están siendo para mi sanación, para la sanación de mi mente. No se trata tanto de mostrar algo afuera, o sea, es como que una sanación total, la sanación de la mente total, pero que utiliza a todos los involucrados para esa sanación de esa mente uno. Y hoy en la mañana también me sentí muy inspirada con la lección de hoy día, y justo estaba escuchando una canción que también me tocaba mucho, que la puse en la tribu de Cristo, que era tú eres mi fortaleza, algo así como que tú eres mi fortaleza, tú me levantas. Y como que cuando Marina vino y dijo, sí, este tema, yo sí, también lo sentí en la mañana. Y estábamos como que en ese momento de sentir la vibración de la lección del día. De ahí venimos, ok, ya falta poco tiempo, tenemos que venir a preparar para ya la transmisión, ya va a ser las 11 de la mañana. Tuve un pequeño accidente antes de venir, empezó mi frustración, no debería estar pasando este accidente en este momento, antes de venir a las 11 de la mañana. De ahí vengo, uy, no, la traducción no está siendo buena, tampoco debería estar pasando esto. Nos sentamos, los vecinos están en una fiesta piscinada bailable a tu costado, y era, tampoco deberían estar, y era, nuevamente, es esa pedida ayuda y ese recordatorio, siento que es instante a instante. Siento que en un momento rechazaba también estas emociones por ese creer espiritual. No, yo ya sé la lección del día, no debo sentir, no debo pensar. Eran 5 minutos antes y era, estoy poniendo el valor a esto ahorita, estoy reconociendo que estoy sintiendo una emoción.
me siento un poco frustrada. Y es el permitirme sentir y el entregar estos pensamientos. Es, Espíritu Santo, ayúdame a mirar esto de otra forma. Y, y nuevamente esa lección es la que me trae la paz, es el recordar esa práctica. Siento, no es que no vamos a tocar emociones, pero es esta práctica y el estar atento y el permitirnos sentir para a través de ese sentir que se nos permita purificar. Es como que le damos la apertura al Espíritu Santo y te entrego estas creencias, te entrego estas emociones y ayúdame a recordar. Y ese es el entrenamiento mental. Ese es el entrenamiento mental instante a instante, que no importa, que no tiene nada que ver en la forma. No tiene nada que ver si hay una autotraducción en inglés o no hay una autotraducción en inglés, si ahí está el vecino o no. O sea, ya se nos invita a integrar todo y que todo forma parte de esta sanación, todo forma parte de este contexto. Y ahí es cuando siento que llega nuestro regalo, que llega el regalo de aceptar todas las cosas tal como están sucediendo. Y todas las cosas tal como están sucediendo, podemos elegirla desde la paz. Y si no estamos en paz, entregarlas. Te entrego. Ayúdame a recordar lo que sí es verdad. Ayúdame a recordar dónde realmente está mi paz. Ayúdame a recordar dónde realmente está mi felicidad. Y es hermoso porque también sí, toda circunstancia es provechosa ante los ojos del Espíritu Santo, nunca nada está saliendo mal, porque de hecho todo puede ser utilizado, si uno pone propósito enfrente, todo es utilizado para llevarte hacia la oración. Entonces, incluso cuando las cosas ante el juicio de Dios están saliendo mal, si uno las usa con el propósito de sanar, todo en realidad nos está llevando hacia una oración de Padre, ayúdame, quiero ir más profundo, quiero sentir una paz, quiero sentir tu paz y una paz constante. Entonces, todo, como que todo es una invitación, todo lo que parece suceder en el mundo es una invitación a esa oración y a profundizar en esa oración para que la oración se vuelva un estado constante en el que nos levantamos pensando en Dios, avanzamos durante todo nuestro día pensando en Dios y nos vamos a dormir pensando en Dios, en donde Dios es nuestro único pensamiento y es el pensamiento que dirige todo nuestro día. Y cuando estoy sintiendo la alineación, estoy en un canto de gratitud a Dios, a mi Creador, y cuando siento que no me estoy sintiendo bien, es una hermosa oportunidad para sanar, pero como es todo un recordatorio, como que es Dios llamando, no importa lo que esté sucediendo, es Dios llamando llamándome y yo buscando la respuesta en donde realmente se encuentra, que es en su protección, en su fortaleza. Y volver a esta oración de Dios es la fortaleza en la que confío. Y siento que estas pequeñas cositas, estas pequeñas situaciones cuando le estamos poniendo el valor a la forma, es una gran oportunidad para seguir reforzando la confianza. Como, ok, en esto refuerzo la confianza, que tal como está sucediendo es perfecto. Yo no sé el propósito, porque de verdad en la forma nunca sabemos cómo se va a ver en la forma, cómo se va a mover en la forma. Pero siempre hay un gran regalo detrás de cada situación. Siempre todo está perfectamente orquestado. Y en ese confiar recibimos este regalo, recibimos. Sí. Y también esta mañana le estaba diciendo, sí, esta lección para mí va muy alineada también con el manual para maestros, en donde Jesús habla de las etapas del desarrollo, habla de las características de un maestro de Dios y dice que la primera característica y sobre la que todas las demás se apoyan es la confianza. Entonces, si la confianza está, entonces uno puede moverse hacia las otras características, pero si la confianza se va, así te van todas las otras características, la mansedumbre, la generosidad, todo, la mentalidad abierta, todo se va si la confianza no está ahí, pero incluso la confianza es un desarrollo y parece ser, Jesús la describe como etapas, y hay una de las etapas, creo que es la anteúltima, y en esas etapas habla que el maestro de Dios atraviesa un periodo de inestabilidad. Antes de eso hay un periodo de descanso en donde el maestro de Dios asienta todos sus conocimientos y luego dice Jesús que no irá solo, irá con compañeros poderosos, pero luego de ese asentamiento parece que hay un periodo de inestabilidad
y luego el maestro Dios está buscando un estado de paz constante, pero Jesús dice que puede ser que como que uno no llegue a eso por un gran periodo o que lleve tiempo, y eso es porque el maestro de Dios tiene que preguntarse en cada situación qué es lo que quiere. Entonces, una y otra vez es un recordatorio acerca de nuestro propósito, de qué es lo que quiero. Quiero lograr un resultado en la forma, quiero que algo se vea de cierta forma, quiero tener aplausos, quiero ser reconocida, quiero ser aprobada, quiero algo externo a mí, o lo que deseo es la paz de Dios en este momento. Y para mí es recordar constantemente que el objetivo es la paz de Dios en este momento, sentirme alineada con el Espíritu Santo. Es mi objetivo, es el único objetivo que tengo en mi corazón. Y eso es lo que es encontrar una y otra vez que eso es lo que realmente quiero. Y Jesús nos tiene que convencer que eso es lo que realmente quiero. Es por eso que es un curso de milagros y es por eso que se requieren muchos, muchos milagros. Pero tras de esos milagros, Jesús convence, el Espíritu Santo convence a la mente. Sí, esto es lo que deseo, esto es lo que estaba buscando. Y luego nos damos cuenta cuando estamos persiguiendo algo que es distinto a eso. Nos damos cuenta por nuestras emociones que no nos estamos sintiendo bien, y eso es una invitación. Tengo que elegir de nuevo, y Jesús dice una y otra vez, elige de nuevo, hermano, pero nada está saliendo mal, es solo una oportunidad de elegir ahora mismo. ¿Qué vas a elegir ahora mismo? Y es decirme y recordar una y otra vez, deseo la paz de Dios, deseo tu paz en mi corazón. Y si estoy alineada contigo, eso es todo lo que deseo. Y para mí, por ejemplo, ahora estoy también, además de colaborar con las chicas en las redes, en el show y todo el ministerio en español, también tengo las redes sociales y ahora está atravesando toda una reconfiguración. Entonces hay como una parte que es como, oh por Dios, o sea, en mi mente hay como algo, como una visión, algo que me gustaría dar de mi corazón, pero también, o sea, pero siempre es mantener el objetivo o el propósito enfrente, que es, ok, parece ser que hay una visión o una dirección general, pero ir hacia ahí no es el objetivo, sino ir hacia un estado de oración. Muéstrame qué es lo que tú quieres que haga. Y en cada pasito como en cada pasito está la alegría, la alegría está en el camino y no está en el punto final, porque a veces buscamos tanto el punto final que nos olvidamos de disfrutar el recorrido, y es recordar, en realidad mi felicidad está en el recorrido, está en las comunicaciones presentes que estoy teniendo, como unirme con Urpiana en los proyectos que colaboramos, unirme con Ken en las redes sociales, con Nana, como esas conversaciones es donde se encuentra mi alegría. Y entonces, y cuando estoy buscando, cuando me pierdo el objetivo, es como, no me siento bien, ok, solo tengo que elegir de nuevo ahora, y ahí siempre está esa respuesta. Y siento que me recuerda muchísimo, no sé si te acordás cuando empezamos a sacar las películas en español hace 2 años, que dijimos estábamos súper emocionadas con hacerlo y llegó la primera vez que lo tenía que hacer. Tenía que editar el video en un programa que no conocía. Eran unos archivos gigantes de la grabación de David y aparte la grabación de la película, y tenía que cortarlo y juntarlo. Y me recuerdo que ese día empecé a hacerlo, todo empezó a salir mal, no sabía usar el programa, o sea, todo se estaba cayendo, o sea, todo se estaba desmoronando y yo como en un pánico, como Tenías un día para tenía hacerlo. un día para hacerlo, nunca lo había hecho. Y de luego teníamos el evento en vivo. En vivo y pagado, o sea, gente había pagado para ese show y no tenía nada listo. Entonces, no sé, como que se elevó mucha presión, como tengo que lograr esto, como que, oh, por Dios, ¿qué voy a hacer? Y había como una energía como frenética dentro de mí, como, ¿qué voy a hacer? Y tengo que buscar esto, y estaba como así. Y no sé qué pasó, creo que la computadora se frizó, después no sé si fue que se fue la luz o algo así catastrófico, pero no podía continuar. Y ahí fue cuando llegué a un punto de pum, como que me hubiera chocado contra la pared. Y ahí me puse a llorar, a llorar, a llorar, como que en ese momento mi objetivo era lograr eso, pero me había perdido por completo de cuál era el verdadero objetivo, que era estar conectada. Y me recuerdo que estaba llorando y en eso baja un amigo, Eric, y me ve y nos juntamos un momento. Y le digo, es que todo está saliendo mal. Y me dice, es que te has olvidado como
como que perdiste el propósito, te has olvidado de hacer un paso hacia atrás y permitir que Él lo haga a través de ti. Pero el momento en que Él lo dijo fue como que me pegó durísimo al corazón, como, wow, tienes toda la razón. O sea, estaba tratando de hacer todo esto sola y era como súper, súper pesado, súper difícil. Y en ese momento, entre lágrimas, dije, Jesús, no quiero hacer esto sola. O sea, no puedo, no puedo. Y ahí fue cuando, no sé, era eso, como que mi mente se alineó, hubo una oración y ahí como que toda la forma empezó a funcionar. La computadora empezó a funcionar, el video empezó a funcionar, o sea, todo lo logramos hacer. Vino Pete que sabía cómo usar eso, me ayudó y como que al final todo salió súper bien para esa primera vez. Pero fue como que todo esto sucedió para que yo me diera cuenta que tanto estaba confiando, como dice la lección, en mis propias fuerzas y en mis propias habilidades, y que tampoco estaba confiando en el Espíritu Santo, a que Él lo hiciera por mí. Y realmente que no era acerca de hacer nada, sino era de yo sentirme, de estar en un espacio de humildad para que Él me pudiera dar las instrucciones que necesitaba hacer. Sí. Y eso también me trae a recuerdo lo que ha pasado estos días con el lanzamiento del show, con todas las cosas nuevas que están pasando, con todos los movimientos que hay. Y es para recordar realmente cuál es nuestro verdadero propósito de todas las situaciones que aparentemente vemos en el mundo. Que lo más importante es el hacer, lo más importante es el llegar a algo, o lo más importante es pedir guía instante a instante, preguntar instante a instante, ¿qué es lo que quieres que haga en esta situación? ¿Cómo quieres que lo haga en esta situación? Porque yo lo quiero hacer a mi perfección, porque yo quiero hacer mucho más. Y una de las cosas que estuvimos viendo era la simplicidad. Cómo lo simple y cómo lo fácil es la guía de él. Cuando no estamos sintiendo esa simplicidad, es porque ya ahí metí mi personaje a querer hacerlo a mi manera y ver también cómo todas esas relaciones, todas las relaciones que tenemos, todas las colaboraciones que estamos teniendo nos lleva a reforzar esa confianza, porque tengo que confiar en mi hermano, que ambos estamos con el mismo propósito de queriendo caminar, y también nos lleva a esa rendición constante de no saber cómo tiene que ser cada situación, que como yo sabía cómo tenía que ser las cosas en la forma de lo que yo estudié, de lo que yo creía que tenía que ser, no sirve. O sea, esa no es mi guía, esa no es mi guía. Mi única guía es la que el Espíritu Santo me está indicando instante a instante y también nuevamente siento que ese es mi entrenamiento y es lo que es parte de mi oración. Indícame momento a momento qué es lo que tengo que hacer. Si me olvido, ayúdame a recordar el preguntarte cada paso que tengo que dar. Ayúdame a preguntarte cómo tienen que ser, cómo tengo que hacer, porque yo por mi cuenta no lo sé hacer sola. Y esta semana y media que vamos con el show, siento que ese es uno de los más grandes regalos. Que, que lo que fluye y patina viene desde el Espíritu Santo. Pero cuando hay algo que tenemos que estar empujando y empujando y empujando es porque tal vez por ahí no es, tal vez es otra dirección. Y confiar, nuevamente el confiar en que él está guiando. Por más que se vea no tan bien en la forma, que en la forma no está, nunca, nuestras percepciones nos mienten, que nuestras percepciones nos mienten. Sí, y en ese fluir uno siente como, wow, todo está fluyendo, pero en realidad no estoy haciendo nada. Y es como, sí, el espíritu es quien está orquestando todo y no puedo tomar responsabilidad de nada. Pero, o sea, y eso es algo como, ese es el mayor de los regalos. Yo no soy responsable por nada de lo que está sucediendo en la forma y no puedo tomar crédito, pero tampoco puedo sentir la culpa de eso. Es como, oh, yo no soy responsable
de nada de lo que sucede en la forma, solo soy responsable de mi estado mental. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y el objetivo que deseo alcanzar, y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Esa es la responsabilidad por la visión. Y es como, sí, recordar, oh, lo único que soy responsable es de cómo miro el mundo. Lo estoy viendo con los ojos del espíritu, estoy viendo todo como amor o llamado al amor, o lo estoy viendo a través del ego. Y mi única responsabilidad es elegir al Espíritu Santo momento a momento, instante a instante, segundo a segundo. Y si elijo al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, voy a sentir la paz, el amor que eso conlleva. Y si no, es un llamado a elegir de nuevo. Pero sí, eso se me venía. Tal vez podemos leer la confianza un Sí, poquito. sí, ¿sientes leer? A ver. Oh, Empieza La primera Ah. partecita. Aquí. aquí. Y el uno. Ok. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Esa parte me gusta y lo voy a repetir. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que Él inventó, por nuestras percepciones, lo que hablábamos también. Y luego dice, una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? Sí, esa parte me hace recordar como el ejemplo que has puesto tú, uno como trata de poner todo ante sus fuerzas propias y como nada funciona cuando uno trata de, o sea, puede parecer funcionar en la forma, pero nuestro estado mental no refleja eso. Entonces es como que nosotros estamos tratando de volar con las alas de ¿qué dijo? gorrión. Un gorrión, cuando podemos volar con las águila. alas del águila. Y es como, sí, por supuesto que quiero tener mi confianza en Dios y sentir su poder dentro de mí y ver cómo como todo fluye de ese poder, y que este mundo no está regido, como leías tú, Urpi, no está regido. Los maestros de Dios tienen, como dice, confían en el mundo. Confían en el mundo. Confían en el mundo, porque saben que no está regido por las leyes del mundo, sino que hay un poder que como que que el poder de Dios rige todo, y eso también me recuerda a Jesús, como sanando a los enfermos, resucitando a los muertos. Es como, sí, las leyes, o sea, él no está regido por las leyes de este mundo, sino por el poder de Dios, a través de todos los milagros, a través de esos pensamientos que vienen de la mente de Dios. Y esto también me trae como a esa dependencia en Dios, porque ponemos nuestra dependencia o en el trabajo, o en una pareja, o en el dinero, y esa dependencia nos quita la paz. O sea, es finita y limitada. En un momento lo tenemos, en otro momento no lo tenemos. En un momento somos felices, en otro momento no somos felices. Pero siento que esa dependencia en Dios es, pon tu fortaleza donde realmente están tus alas del águila, es la dependencia total y absoluta en Dios, en el que Él nos está guiando constantemente, en el que nuestra felicidad está garantizada al 100%. Siento que eso también nos invita a esta parte, es entrégame todo, todos tus pensamientos, tus percepciones. Entrégame tus percepciones.
que yo sé cómo guiarte. Transforma la percepción. Transforma. Y también lo que se me venía a la mente cuando estabas hablando, Urpi, es esa oración que se hace, que Jesús hace al principio de año, bueno, que nos invita a hacer al principio de año, aparente año calendario, y es, haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. Y esa invitación a ese único propósito, y ese único propósito es encontrar la paz de Dios. Todo es lo mismo, porque todo sirve ese mismo propósito de Todo es sentir. para eso. Todo eso, todo es para eso, todo es para fortalecer la confianza y la fe en Dios. Y esa es la respuesta del amor. Creo que tú también leíste algo. Sí, sí, sí. Que era el capítulo. Estamos leyendo en la lección 50. Espera. ¿Este? O no deposites tu fe. Sí. Dice aquí, no deposites tu fe en ilusiones, te fallarán. Deposita toda tu fe en el amor de Dios en ti, eterno, inmutable y por siempre indefectible. Esta es la respuesta a todo problema que se te presente hoy. Por medio del amor de Dios en ti, puedes resolver toda aparente dificultad sin esfuerzo alguno y con absoluta confianza. Dite esto a ti mismo con frecuencia. Es una declaración de que te has liberado de la creencia en ídolos y es tu reconocimiento de la verdad acerca de ti. Es precioso. Aunque de verdad siento que él no está diciendo estas palabras solo por decirlas o porque suena bonita, sino porque realmente podemos experimentarlo. Y hay algo que me conmovía incluso con esto, con lo que mencionabas y con lo que estoy aprendiendo en este último año, porque siento que una lección muy fuerte que vino era que había una confianza tan grande, como que tenía que confiar tanto, porque no sabíamos dónde iba a dormir, dónde iba a comer, o sea, ni con quién me iba a quedar, no conocíamos a nadie. Y me empecé a dar cuenta que cuando yo me hacía a un lado y estaba como en esa oración, como que todo se presentaba enfrente a nosotros y sin esfuerzo. Y siento como que el Espíritu Santo ahora quiere hacer esa transferencia de lo que aprendí a mi situación de ahora. Como en la forma ser un poco diferente. Estoy en una casa donde gracias a Dios se está proveyendo todo, como que todo lo que el cuerpo necesita, comida, un lugar para dormir, etcétera. Como que mi mente ya no está en eso, pero ahora como que está yendo a un lugar más profundo en mi mente donde aún tiene que crecer como esa confianza y ese de permitir que Él sea el que vaya delante de mí, o no creer que son mis propias fuerzas o no creer que son mis propias habilidades, sino que realmente seguir dando ese paso hacia atrás y, y que todo vaya a partir de eso y que ahí vea que es sin esfuerzo, que ahí vea que no es pesado, que ahí veo que la solución no es tener que hacer menos cosas, como el ego quiere decirme. Y no sé, como que siento que también es un camino de tanta humildad, de tanta humildad, de, ok, puedo ver otra vez cómo estoy poniendo mi fe en lo que no es. Y, y decir, ok, Jesús, veo, gracias porque me permites ver esto, te lo entrego y tú sabes cómo puedo sanar esto. Y estoy segura que Él me va a estar dando oportunidades para practicar lo mismo. También, sí, lo que me estaba viniendo recién cuando estabas hablando es que hubo una frasita que yo dije ayer, creo que estoy ocupada, pero me siento tan feliz, o porque estoy ocupada, estoy feliz, pero en realidad es como, siento que, y tú me preguntaste, ¿Cómo hiciste eso? porque hay veces que siento que sí, me levanto a las 7 de la mañana, ahora lección del día, y de repente, y me siento, sí, son las 10 de la noche, y recién estoy como haciendo un redondeo a mi día, pero me siento tan feliz. Y es como, sí, siento que esos momentos, esos días en los que todo fluye, es porque
es como que siento que estoy alineada con el sistema de pensamiento del espíritu, y parece ser que en esos momentos el espíritu me está indicando, haz esto, haz esto, haz esto, pero no es acerca de el hacer que estoy feliz, sino porque hay una alineación, y de esa alineación está viendo el hacer. Pero es sí, lo que es como ese enfoque, Sí. ese enfoque en con quién estoy pensando, y desde ahí viene esa felicidad. Pero el ego puede decir, oh, o sea, porque estás haciendo, o sea, tengo que hacer, entonces, ¿qué? Tengo que hacer cosas, tengo que hacer los trabajos de mi padre en forma, y es como, y no, y es solo como con quién, si me estoy alineando con el Espíritu Santo, porque también hay otros periodos en los que el espíritu hace que el cuerpo como descanse. Y hubieron también periodos en los que parecía ser que el cuerpo de Marina no estaba haciendo nada, que estaba como literalmente nada. Como esta meditación todo el día. ¿Practicabas guitarra? Sí, quizás tocaba la guitarra, cantaba, como escuchaba música, pero como mi estado mental era como, wow, es como, no estoy haciendo nada en forma, y me siento tan feliz. Entonces esa sección del curso de no tengo que hacer nada, es acerca de un estado mental, es acerca de una alineación con los pensamientos de la mente de Dios, y luego el cuerpo puede parecer estar haciendo cosas, o puede parecer que no está haciendo nada, pero como la oración o la frase es más profunda, es el estado mental. En ese estado mental uno no está haciendo nada, sino que es Él que lo hace a través de uno, o está unido en uno. Pero sí, es como una experiencia a la que estamos yendo más y más cuando... Siento que es como un entrenamiento súper rápido ahora porque hay en los días aquí he estado sintiendo como pum, 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 vienen muchas cosas y como que el espíritu es como que quédate conmigo, quédate conmigo. Y ahorita he sentido casi como que me toma 3 días y me estrello porque como que no lo estoy logrando, o esa es mi interpretación. Siento que algo se está moviendo, pero es como que hay un entrenamiento bien fuerte, estar enfocada momento a momento, como en el Espíritu Santo y no en lo que aparentemente tengo que hacer. Sí, no sé, como que hay una oración bien fuerte en mi corazón para moverme a través de esto y estar como en un enfoque más claro con todas estas cosas. Mm. Siento que es esa oración que ya le hemos pedido y que le hemos dado y que Él está trabajando, como David comentaba hace unos días. Él trabaja tan individual, el Espíritu Santo tiene un plan de estudio muy individual para cada quien, para la sanación de nuestra mente. Nos conoce, o sea, sabe cómo llevarnos de esa forma hacia recordar lo que realmente somos. Y utiliza los recursos, utiliza nuestros símbolos, nuestro mundo, a qué le estamos dando importancia, a qué le estamos dando valor, para que a través de eso Él, ok, entrégame lo que le das valor en este mundo, entrégame tus percepciones, entrégame para yo poder llegar a ti. Y comentando un poquito más lo que pasó también esta semana, eh, era ver cómo teníamos establecidas ciertas funciones, y que claro, en el mundito de la forma no, cada quien tiene que cumplir lo suyo, cada quien tiene que hacerse responsable, pero se sentía que así no estaba como que no estaba fluyendo. Entonces era nuevamente, ok, oración, Padre, ¿qué quieres que haga acá? ¿A qué nos invitas? ¿Cómo tenemos que manejar esto? Si algo, como que, como que cada vez vamos sintiendo más en el corazón que hay un mensaje a través de cada situación. Acá hay algo que me estoy poniendo yo, o acá hay algo que quiere que vea que no lo estoy viendo. Enséñame, muéstrame. Y en esa forma se sintió que se nos está invitando a una gran comunicación las unas con las otras, se nos está invitando a una profundidad de confianza la una con la otra, se nos está invitando a un profundo dar, pero dar genuino, a un dar de ¿qué necesitas, hermano mío, para poder caminar juntos y hacer juntos este trabajo? Que no se trata de un show, se trata de esa unión de mente, se trata de la sanación, que, que siento que al final es lo que tanto queremos, es recordar esa mente uno de Cristo, que queremos estar unidas, que a veces creemos que es por una relación de amistad, que vamos a tener esa unidad,
que es por una relación de pareja, que es la relación padre-hijo, pero en realidad todos estamos, siento profundamente que lo que más queremos es sentir esa mente, esa comunicación telepática que el otro día estábamos hablando, que estamos en esa unidad. Y siento ahorita que esa es una de las invitaciones que estoy recibiendo del Espíritu Santo a través de los servicios, a través de lo que estamos haciendo, es entrégame todas las funciones, entrégame todas las percepciones que tú crees como deberían ser y busca cada vez más dar. Escúchame a través de tu hermano para que puedas dar de esa genuinidad, ¿sabes? Genuinidad. Genuinidad. Ujú. Sí. Y bueno, tal vez si es que hay preguntitas o si es que sienten alguno de ustedes hacer algunas preguntas, ya sea por YouTube, por Facebook, eh, aquí estaremos felices de seguir compartiendo también. Ujú. Sí, sí. Mm. Lo que comentaba también antes, justo entrar, cuando ya estamos en este camino y pasamos desde el eguito que normalmente conocemos al eguito espiritual. También siento que y que a veces siento que es un poco más, que nos agarramos bien de ahí, pero también es parte de la identidad, ¿no? El creer que somos más espirituales. Y siento que ahí también que ahí el Espíritu Santo utiliza a nuestros hermanos para traernos ese recordatorio y permitirnos más ese sentir. Siento que a veces cuando estamos en ese guito espiritual rechazamos nuestras emociones, se me vino también, rechazamos nuestras emociones o empezamos también en la repetición de las lecciones como paporreta o como que no, eso no debo pensar, yo soy el amor en el castigo, nada de lo que veo significa nada, puedo ver, o sea, como que empezamos a repetir y nos empezamos, siento metafóricamente como que poner la basurita Debajo de la debajo alfombra. de la alfombra. Ujú. Y es como que esa alfombra va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y, y a través de esa humildad y a través de ese siempre no saber, que también mencionó David el lunes, bueno, en una sesión, era cuando creemos que sabemos, es cuando menos sabemos. Cuando creemos que ya aprendí cómo tienen que ser las cosas, ya creo que, bueno, que las cosas tienen que ser así, es cuando menos sabemos. Y aquí viene nuevamente esa humildad, la que mencionabas, como que estar siempre humildes, como que estar siempre abiertas a escuchar, como que estar abiertas siempre a sentir y a la confianza, nuevamente la confianza, como el Espíritu Santo utiliza nuestras emociones, utiliza nuestros hermanos, como utiliza todo el mundito de esta forma para ir adentro, para recordarnos. Y lo que se me venía ahorita era eso, ¿no? Es como pedir también en esa oración esa humildad, tener esa humildad y nunca dar por sentado que sé, como que nunca dar por sentado que sé, que aquí en este mundo nunca sabemos nada, nunca, y cuando creemos que sabemos no lo sabemos.
Todo esto acerca de ora, escucha y sigue. Ora, escucha y sigue. Y cuando estabas hablando también se me venía, tomo el segundo lugar para ganar el primero. Yo solo no soy líder, porque yo solo quiero seguirte. Tomo el segundo lugar, tú dirígeme, todos mis pensamientos, mis palabras, mis actos. Yo no sé nada, e incluso si cuando uno parece ser que tiene que hacer cosas es no sé quién tiene que hacer, cuando uno incluso parece ser que tiene que ser un líder, uno espera, oh, alguien está en una posición de líder, debería de saber, es por eso que eres líder, es como, no, yo solo estoy aquí para aprender y si hay ciertos roles que el Espíritu me está dando, solo es para llevarme más profundo a ese ora, escucha y sigue. Yo, no, como también decía la lección, no puedo saber cuál es la respuesta, como personalmente no puedo saber la respuesta que va a beneficiar a la mente. Entonces, lo único que puedo hacer es orar, escuchar y seguir y comunicar aquello que escucho en la oración. A veces ni siquiera, a veces hay como indicaciones que vienen incluso en la oración que parece ser que estoy teniendo en silencio, meditación a tempranas horas de la mañana o bien al fin del día, hay veces que vienen ideas, pero siento que la mayor parte de la comunicación que el Espíritu hace a través de mí o hacia mí es cuando estoy unido con hermanos y empiezo a compartir pensamientos y en esos pensamientos como empiezan a salir otros pensamientos y es como a veces hay cosas que se destapan para que los pensamientos del Espíritu puedan florecer o a veces que la indicación viene a través de un hermano y es como, oh, no tenía que yo personalmente descifrarlo y analizarlo y pensarlo y ¿cómo vas a usar? Es como solo en oración, a veces que un pensamiento va a venir, o viene a través de un hermano, o viene a través de, sí, una intuición que viene en esa reunión o esa oración, pero es como, es una constante oración. Siento que mi vida es una constante oración y a ver, cuando me olvido orar es una invitación a volver a orar. Y eso es muy bonito porque acá en la comunidad lo siento mucho más reforzado. Y en esta relación es mucho más reforzada porque es cuando estamos viendo temas o situaciones que tenemos que estar manejando o haciendo, en la forma es, ok, no, esto no siento que es mucho para mí, esto no lo siento, como que se va, como que la guía está siempre en todo momento y estamos en esa oración en todo momento. Ok, hay algo que no sé cómo manejarlo o en este momento me siento un poco bloqueada cómo hacer. Nos podemos unir en esa oración a ver, tal vez el Espíritu Santo a través de ustedes me traen algún mensaje y es como también otro momento de oración. Siento lo que tú dices, que la vida se vuelve una constante oración en todo momento, en todo momento. Sentí algo, últimamente lo que practico es como que siento algo o me junto con Marina o con Ana o a veces las tres y es, pasa para la piscina. Siento que es un momento de unirnos en otro aspecto, en otro momento. ¿Cómo lo sientes tú? Siento que esto puede ser un momento también siento que una invitación a unirnos de otra forma con el equipo. ¿Cómo lo sientes? Y sí, yo también lo siento. Ok, es siempre es como que una pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer acá? Y como que todo, no sé, es esa oración. Siento que en esa constante oración hay mucha paz, hay mucho amor. Para mí ese es uno de los regalos de acá de la comunidad, esa constante oración. Sí, ¿cuántas veces han venido respuestas de todo lo que aparentemente no sabíamos y de la nada empezamos a hablar y pum, 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 todo empieza a caer? Estábamos tal vez un momento solas, nada estaba funcionando, nos unimos y todo empieza a fluir otra vez. Con la Como, tribu pasó eso, ¿no? sí, la unión, como que es tan fuerte la unión aquí, como que cada vez que queremos unirnos, ahí es cuando el Espíritu Santo puede venir. También siento que eso indica la voluntad de unirme, porque hay veces que si uno tiene, el ego es un paquete de preferencias, sí. Hay veces que el ego quiere las cosas de cierta manera y hay veces que las cosas no están funcionando, pero no sé, uno no está comunicando porque quiere que las cosas salgan de cierta manera. Pero luego cuando uno como se abre a unirse, creo que es a un hermano, creo que eso es como un reflejo, una representación de ese deseo de dejar ir lo que uno piensa que tiene que suceder o cómo tiene que suceder para realmente escuchar cuál es la respuesta. Entonces siento que en esa apertura de ir hacia un hermano, uno está ofreciéndole al Espíritu Santo y está diciendo,
ok, mis caminos no han funcionado. He intentado por ese camino y todo lo que me llevó fue a la ira, a la depresión, a la ansiedad. Entonces elijo de nuevo, voy a unirme con un hermano, y a veces eso también es un espacio en el que uno sí encuentra humildad en decir, no sé, y a veces el ego dice, humillación. Y el espíritu dice, es humildad, que te amo tanto, gracias por tener la voluntad de ofrecerme toda esta situación y escuchar realmente cuál es la respuesta. Y sí, siento que muchas soluciones se han dado de esa manera, como he sentido la respuesta del Espíritu Santo a través de una unión con un hermano. Siento sí, que como el propósito es compartido, la mente está unificada y todo, sí, el poder de Dios se encuentra en esa unión y es por eso que a veces es más, sí, ayuda a recibir esa respuesta en esa unión. Tenemos una pregunta. Ah, De Pau Subi. Cuando se les ha asignado una función en el nivel de la forma, pero no siente tanto gusto en hacerlo, sienten resistencia, ¿cómo lo manejan? siento que todo es una invitación a la oración. Y decir, no importa, la inspiración, como que el ego te puede decir, la inspiración está en hacer esto o aquello, la inspiración está en una forma, pero en realidad la inspiración está en la mente. Entonces, para mí todo es una invitación a encontrar esa inspiración en la mente y desde esa alineación dejar que mi hacer sea lo que es. Y luego desde ese lugar me encuentro haciendo muchas cosas. Como me encuentro cocinando comida para toda la casa y me siento gran felicidad, o me encuentro haciendo reuniones de redes sociales y encuentro gran felicidad, o cualquiera sea, a veces limpiando mi cuarto y encuentro gran felicidad, sin importar, parece ser, o sea, la inspiración viene desde adentro, desde ese fluir el espíritu nos lleva a hacer muchas cosas y eso creo que nos va mostrando que nos muestra que nuestra inspiración no estaba en algo en una cosa en particular, como por ejemplo, yo he encontrado gran felicidad en traducir, pero puedo encontrar esa misma felicidad en otra actividad y sí se puede, pero sí siento que hay veces que uno asocia la inspiración con la forma y también es ver como como esa forma, cuando uno encuentra, si siente la dirección del espíritu hacia un lugar o si la indicación viene hacia un hermano, no importa, es el espíritu hablándote y dirigiéndote hacia un lugar. Si encuentro que hay resistencia, es como, ok, nada está saliendo mal, es solo una oportunidad de ver qué es lo que está obstaculizando la guía, o sea, cuáles son los obstáculos que no me permiten seguir esa guía. Si sigo esa guía voy a encontrar gran felicidad, pero obviamente es el deshacimiento del ego, entonces el ego está gritando y pataleando, no te atrevas, te va a salir. O quizás hay orgullo, o quizás hay como, no, yo soy mejor que esa guía. Yo ya aprendí esa lección, como el ego tratando de como obstaculizar, como está yendo demasiado rápido, no quiero que vayas hacia ahí, entonces voy a poner todos estos frenos mentales. Y luego está, ok, siento que tú me estás guiando en esta dirección, y todos estos son los pensamientos que están entre medio. Estos pensamientos te los ofrezco, Espíritu Santo, es en esa oración. Y a veces también viene con un hermano, o sea, si siento una guía interior y siento que el Espíritu me está llevando a un lugar, o viene una indicación y siento que hay como una contracción en mi corazón o algo que se siente pesado, como empiezo a compartir como una oración al Espíritu Santo, deseo seguirte, deseo seguir tus instrucciones. Ahora estoy pensando esto, tengo miedo, realmente hay un miedo asociado, tengo miedo a esto, aquello, porque tengo miedo de que esto puede pasar o esto puede pasar. Y es como ofrecer todos mis pensamientos de miedo y cuando los ofrezco al Espíritu Santo, ya sea escribiéndolos, uniéndome con un hermano o mentalmente compartiéndolos, luego puedo sentir inmediatamente esa paz
en mi corazón. Y cuando siento esa paz en el corazón, el hacer se volvió insignificante. Como encontré la respuesta en mi corazón. Y desde ese lugar, lo que haga, no importa. Pero sí, siento que todo llama a la oración una y otra vez. Sí, a mí lo que me recordaba era también que muchas veces hemos hecho una oración como, Espíritu Santo, ayúdame a confiar. Y entonces llega algo, como que uno hace una gran oración de la Quiero- nada. Quiero más recibir esa oración. De la nada, tiene todo lo opuesto a lo que yo pensé en la forma que quería, pero era porque como que ahí está mi práctica de ver todo lo que no era amor. Era igual. Una vez dije, quiero dejar ir a este chico y de la nada, como que sucede de la manera totalmente opuesta a lo que quería, pero después cuando recordé mi oración era como, yo hice esta oración, no sé qué es lo que más me conviene y, y confiar que lo que está viniendo es para mí. No sé, eso también ha sido algo bien grande para mí, porque sí han venido situaciones o funciones que tal vez no son lo más cómodo para mí en lo absoluto, y puede ser una mezcla entre lo que decía Marina, que estás elevándose como todo lo que está bloqueando para sentir ese casi que fruto que quiero experimentar, alegría, paz o lo que sea, como que tengo que ver todo lo que está bloqueando eso antes para destapar la verdad que está ahí atrás o el milagro. Y sí, sí. Siento también que es esa completa oración y que no hay una respuesta exacta en la forma. Como que siento que es en esa oración, siento resistencia, tengo tal emoción, ayúdame a ver esto de otra forma, qué es lo que quieres que haga. Y siento que algo sucede o se hace desde otro nivel o vas, tal vez aún hay la resistencia, pero sientes firmemente en tu corazón que tienes que atravesar eso, o tal vez te das cuenta que no es por ahí, que la invitación es hacer otra cosa. Siento que no hay algo establecido para cada situación, pero siento que en esa oración profunda de no sé cómo ver esto, siento mucha resistencia al hacer esto, qué es lo que tú quieres que yo haga, dame la claridad. Hay una cosa, una de las oraciones que también pido cuando estoy en esos momentos y es, mándame una señal tan clara que no necesite interpretación y que sepa qué es lo que tengo que hacer. Y esa oración nunca falla, nunca, nunca, nunca falla. Llega y tú vas a saber qué es qué invitación es, pero siento que es desde ese entregar tus gustos y tus disgustos, no esperando que se dé de una forma o de otra forma, sino te entrego todo lo que tengo ahorita respecto a esta fusión y el Espíritu Santo se encarga de mostrarte el camino. Sí. A veces también siento que si como viene una indicación y parece ser que la resistencia es muy grande, es como el Espíritu Santo dice, no hay problema, esperaré. Y a veces que nos da otros pasos, como, ok, eso es como David dice, no vas a... No hay por la yugular. Sí, no hay por la yugular. Entonces, ok, empecemos por otros pasitos y vamos a fortalecer tu confianza, vas a empezar a experimentar milagros, los milagros van a empezar a convencer tu mente. Y luego yo siento que si había como algo que quizás no estaba lista, luego como a través de los milagros esa situación se vuelve a presentar y es como, oh, ahora sí, completamente la puedo tomar, ahora estoy lista para aprender esa lección. Pero sí siento que el Espíritu Santo es muy gentil y Él sabe a lo que estamos listos y a veces que sí, si la resistencia es fuerte es como, o no luches contra ti mismo, como incluso deja el curso, deja el libro, deja todo, como relájate, o sea, porque si uno está batallando con su resistencia, entonces el ego batallándose a sí mismo, entonces como, ok, déjalo ir, relájate, vuelve, y a veces incluso el espíritu nos hace ver como películas o descansar, o como, pero siento que sin importar que parezca estar sucediendo, siempre estamos siendo guiados. Recién frenamos un momentito y yo estaba con los ojos cerrados y se me vino esa canción de Miracle Worker, even when I don't see it, you're working, even when I don't feel it, you're working, you never stop working. Es como, aunque no lo pueda ver, tú siempre estás obrando en mí, aunque no lo sienta, aunque no lo veas, siempre estás obrando.
que solo el ego juzga como algo que está saliendo mal, o sea, Sí. no sabe distinguir retrocesos de avances, no sabe nada el ego, pero No, es el único que está juzgando. Para el espíritu siempre todo está saliendo bien. eso, sí, como que algo bien grande es incluso no juzgarnos cuando sube esa resistencia. Hace un par de días mi amigo me recordó como, sí, la resistencia es que te estás moviendo como en la dirección de la sanación y la dirección del despertar. Y por supuesto, como el ego no quiere eso, pero es como ser tan gentiles con nosotros si estamos experimentando esa resistencia, como no juzgarlos, como observarla y Jesús, estoy en resistencia, dame aquella respuesta que pueda aceptar en este momento, que sea ir pasito a pasito, un pasito a la vez. Em, sí, como que es muy gentil. Y siento que esos son momentos de gran fe, como sí, fe, esos son los momentos de fe y confianza. ¿En quién voy a depositar mi fe y confianza? Y es incluso Sí. cuando viene la nube, que va a aparecer la nube, porque, o sea, hay sí pensamientos inconscientes que tienen que salir a flote, tienen que salir para poder entregarlos y librarlos. Y en esos momentos de nubes, en esos momentos en los que no podemos ver, en esos momentos en que estamos en la tormenta, en el medio del mar, en el océano, y ahí está Jesús diciendo, mantén tu mirada en mí. Entonces, sí, esos son momentos en los que Jesús dice, confía en mí, ten fe, esto también pasará, esta tormenta pasará y habrá luz. Sí. Sí, y lo que decías es una de las cosas que desde un inicio en nuestras conversaciones me sentía muy bendecida y es algo también yo lo vine sintiendo desde un tiempo antes, que el Espíritu Santo siempre es muy amable, siempre es muy amoroso y eso en nuestras conversaciones desde un inicio también la teníamos, él es muy gentil y David también es muy gentil contigo siempre porque él no va a agarrar de los pelos y ven para acá. No, es No. como que él es solo amor, él es solo amor. Y siento que en esa disposición de corazón, pero es esa disposición completa de corazón, de querer ver la verdad a través de esas situaciones, es que él nos lleva bailando. Él nos lleva bailando, él nos lleva en brazos, nos lleva en amor. Él ahí empiezan a aparecer tantos milagros que tú dices, wow, o sea, wow, wow, no puedo creer que a veces se ve en la forma, que las piezas se muevan de tal forma, o que lo que sentía ya no lo siento, que esa resistencia que había desapareció de un momento a otro. Ujú. Pero creo que para que vaya de la mano ese, los fáciles de Dios y no confundir con los pensamientos o las preferencias del ego, es el entregar a profundidad y de todo corazón todos nuestros gustos y disgustos, para que Él realmente los pueda tomar y no lo tome el ego esa frase. Ujú. ¿Tengo una pregunta más? Ajá. Ujú. Ah, ok. La pregunta es de Miguel Ángel. Para que la confianza sea plena, ¿sentís que el ego debe estar deshecho al 100%? Ujú. Es como un desarrollo de la confianza. Sí, sí, es un desarrollo de la confianza y cuando la confianza es plena, uno ya está con Dios. Sí. Es como, ya no necesitas de fe y confianza, es porque ya sabes quién eres. Pero hasta entonces Jesús lo describe como un desarrollo. Y luego la última etapa es un periodo de logros y creo que ahí es donde el Maestro de Dios experimenta una paz constante, empieza a experimentar una felicidad constante, una paz constante de esa unión con Dios. Pero sí, por ahora en la práctica se siente más como un periodo de inestabilidad para mí. Como creo antes de un periodo de muchos sí, éxitos, como logros, de muchos logros, hay un periodo de inestabilidad en el que siento. Sí, esa es la etapa que está presente en mi mente ahora. En cada momento, elige de nuevo, elige. ¿Cuál es el propósito de cada momento, de cada situación, de cada encuentro? Recordar una y otra vez. Y si lo recuerdo, voy a fluir de la alineación con el Espíritu Santo. Y cuando no, es Sí. una invitación a elegir. Y Sí. siento que ese recordatorio
es el entrenamiento a la confianza también, ¿no? Como que ese recordatorio de elegir de nuevo, es lo que fortalece la confianza. Y siento que la confianza y la fe es como que los pilares para ser esos obradores de milagros, como que son esos pilares, esas dos piedras angulares, esas dos, Ujú. Sí, ¿no? Sí, columna, ¿no? la Como base la de la todo el columna. nacimiento. Sí. Y, y siento que se va fortaleciendo cada vez más cuando miramos mucho más de la forma, cuando sabemos que cuando empezamos, ok, estoy viendo esto, ayúdame a reinterpretarlo. Empezamos a dudar de nuestras percepciones. Siento que cuando empezamos a dudar de nuestras percepciones, empezamos a fortalecer la confianza, porque al dudar de lo que están nuestras percepciones, es cuando sabemos que nuestra felicidad, nuestra fuerza no está en el mundo de la forma, no está en nuestro hacer o nuestro no hacer, no está entre lo que vemos bien o lo que vemos mal, sino sabemos que absolutamente todo está obrando para un bien superior. Hay una imagen que tengo en mi computadora y que es una niñita que tiene un peluchito atrás y que adelante está, no, una niñita que tiene un peluchito, Sí, un osito pequeño. un osito de peluche chiquitito y está Jesús y atrás de él tiene pues un peluchazo y Jesús le dice, entrégame, confía en mí. Y así somos nosotros. Creemos que lo que realmente necesitamos es nuestro peluchito chiquito, pero Jesús tiene algo mucho más grande para nosotros y nos pide que le entreguemos. Para mí es un símbolo de entrégale todas tus preferencias, tus gustos y disgustos, que Él tiene algo que realmente es lo que tú quieres, que realmente es lo que yo quiero. Sí, siento que a medida que avanzamos en este camino, el ego dice, vas a tener que sacrificar algo por seguir a Dios y algo que es de valor, pero luego en donde, si tomamos el paso que se nos indica, allí donde creíamos que iba a haber sacrificio y que había como algo que íbamos a perder, en realidad estaba el regalo de los reinos de los cielos, había una felicidad inconmensurable y que en realidad lo que teníamos miedo no era perder algo, sino a ganarlo todo y sentir que somos merecedores de ese todo. Pero a medida que vamos tomando unos pasos, siento que sí, que Jesús me está bendiciendo con más regalos, y donde sentía que tenía que dejar algo ir, en ese espacio vino todo el amor, viene el amor de Dios, pero me atrevo con fe y confianza a dejar ir lo que no tiene valor y realmente experimentar y abrir mi corazón a lo que sí tiene valor. Y creo que sí, el sacrificio es una de las creencias más grandes del ego. Si sigues este camino espiritual vas a perder cosas, pero en realidad es que estás dejando de darle valor a lo que no tiene valor para darle valor a lo que sí tiene valor. Y Jesús también nos dice, ¿sacrificarías tu llamada? Es como el ego dice, vas a sacrificar estos juguetitos como esos pequeños peluches, y Dios dice, vas a sacrificar tu llamada, vas a sacrificar experimentar el amor eterno, la felicidad eterna. Es como todos esos regalos del reino de los cielos, es como, oh no, sí, te digo sí una y otra vez, digo sí de corazón, digo sí, y voy a aceptar los medios que tú me das, porque yo no estoy diciendo sí, quiero llegar a ti, pero no sé cómo llegar a ti, Padre, ayúdame. Y luego todo es, como tú decías, es una respuesta a esa oración, y todo lo que viene a mí me está diciendo, ok, he escuchado su llamado, aquí está mi respuesta, y mientras que queremos estar en este mundo se ve como, como parece ser con medios específicos, y cuando decimos sí a esos medios que se nos está dando, estamos diciendo sí a Dios, sí quiero ser tú, y donde todo fluye, como sí, voy a hacer lo que tú quieras. ¿Quieres que haga páginas web? Hago páginas web. ¿Quieres que traduzca? Traduzco. ¿Quieres que no me quede sola en un lugar? Estoy sola en un lugar. ¿Quieres que viaje? Viajo. Como soy completamente tuya. Tienes todo. O sea, no hay parte de mi mente que tú no tengas. Tienes mis finanzas, tienes mis relaciones, tienes el espacio donde vivo, tienes los encuentros, tienes lo que hace mi cuerpo, lo que dice mi cuerpo. Es como un sí tan pleno, y en ese sí está como ese descanso. Ya no tengo que tomar decisiones, solo tengo que descansar en seguir tus instrucciones, seguir tu voz. Pero sí, por ahora esa voz no es constante, pero es esa invitación como a volver a ese sí una y otra vez. Hay algo que tenía en mente, hay una
monjita que hay una película de ella que se llama Todo o Nada, Sister Claire, pero ella, hay algo que, no sé, se me venía muy fuerte con lo que estás diciendo hoy, porque ella como que pasó su proceso de transformación espiritual en el convento, hizo sus votos perpetuos, todo, como que ya al final de su vida, ella decía, Jesús, hoy te doy un cheque en blanco, hoy puedes pedirme todo, hoy puedes lo que tú quieras, que yo te doy ese sí. Y a partir de eso, no sé, me conmovía tanto cuando lo escuché por primera vez porque era de su corazón, soy toda tuya. Y no es un sí que te dije hace 2 meses, hace 3 años, sino es un sí constante, como que ese sí se nos está reforzando. Y esta práctica me parecía tan linda, que era como, Jesús, un cheque en blanco, puedes pedirme lo que quieras. Y ese día le pedían ir a cuidar a un enfermo, era así, la ponían a hacer algo que no le gustaba, y era sí, Jesús, porque tú me estás pidiendo esto, pero no, ajá, como Desde el amor. desde el amor, desde ese amor a Jesús. Era un sí tan profundo que es como, Sí, porque sí, también está la tentación de decir como, estoy dando, pero el ego toma eso como una forma. Y, mira todo lo que estoy mira lo que sacrificando estoy mi felicidad haciendo. por ti, Dios. Y Tengo todo no, lo que tengo que hacer por ti. Y estoy haciendo esto por otros o por algo algo en la forma. Y es como, no, 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 ese sí es para ti, es para tu felicidad. Lo estás haciendo sí, para tu, o sea, Dios no demanda sacrificio. no. En decirle sí a Dios, uno experimenta los frutos, los regalos de decir ese sí a Dios y es esa conexión. Y sí, hay veces hay resistencias y solo está viniendo para soltarlas, pero luego es confiar y tener fe de que los verdaderos frutos están allí, que van a florecer. Parecen ser son como semillitas pequeñas y que Sí. necesitan que se las riegue como día a día, pero luego esas semillitas florecen y entonces tener confianza, van a florecer y los decir sí se encuentran allí para mí y solo tengo que sí, aceptarlos, pero parece ser en este mundo que parece ser que son unas instrucciones, como ora, escucha y sigue. Mientras estabas hablando, me vino también a la mente que la confianza, para tener más esa confianza y no verlo como un sacrificio, el decir, realmente te doy este peluchito porque yo sé, es también una experiencia. Y es una experiencia, es como, se me vino a la mente, es como cuando compras cuando te dicen, este helado es rico, tú no sabes qué tan rico es hasta que no compres el helado y lo pruebes. Así es la confianza, hasta que no sientas esa plenitud, esa gran alegría, ese gran amor o ese, no sé, esa gran presencia, cuando realmente, cuando le das todos tus valores y regresa a ti, pero multiplicado, triplicado, es, wow, quiero más de esto. Cada vez en esta práctica o el entrenamiento mental es como que cada vez, ok, sé que esto no es lo que realmente quiero. Toma, ayúdame, ayúdame, toma. Y siento que ahí está también que el fortalecer la confianza es una experiencia, que para saber realmente lo que realmente queremos es en el experimentarnos, el ir a experimentarlo. Ok, pruebo con un peluche chiquito, luego pruebo con Sí. más grande, más grande. Sí, Son los milagros. como quiero confiar, perfecto, te voy a dar todas las oportunidades para que Sí. confíes. Exactamente, y en esos momentos vas a confiar, o pasa, porque cuando uno confía es abrirse a experimentar el milagro, o vas a decir, por ahora no, es como, no, por ahora no, no, yo sé más, no, todavía no, no estoy listo. Ok, no estás listo, está bien, pero es como un constante no a Dios, y es como, ok, vas a decirle, seguir diciéndole no, vas a decir sí a Dios, y es como, sí, y decir ese sí también conlleva aceptar los medios que que nos desea ver. Pero también se me venía sí, una partecita de la etapa del desarrollo de la confianza, que dice, ujú, que volviendo un poquito a a la pregunta que nos había hecho Miguel, creo que
podemos hacer un poquito la lectura de la última etapa. Y dice, finalmente llega un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puedes contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de paz, de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Entonces, Precioso. siento que sí, es ese desarrollo de confianza hasta que llegamos a este periodo de logros en los que experimentamos la paz y Constante. en esa paz tenemos todo. Y se me vino algo que también me encantó, que dijo David, y es cada vez este caminar, ya que empieza a ser como que, ok, ahora voy a ver qué me trae la mente para seguir. Es como, ya es un descubrirse en la mente, como que cada vez este camino ya no es, por lo que está, el procedimiento, la confianza, ¿cómo es? El desarrollo de la confianza. Siento que también cada vez se va haciendo un juego de ir mirando nuestra mente, ya no va siendo como lo que comentaban, de obtener algo, ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a dejar de tener al 100% el ego? ¿Cuándo voy a tener 100% confianza? Sino ya es un camino, como lo que comentabas, es un camino y lo que decía David es un camino de, ok, mente, ahora, ¿qué novedades me traes para seguir descubriéndome? Es un camino de ir descubrirme, aún no lo experimento al 100%, pero es como que el querer ir cada vez descubriéndome más, es qué otras cosas más tengo aquí para seguir recordando el amor que soy. Ayuda, se vuelve como un juego, cada vez se siente como que más un jueguito, cuando no me lo tomen tan en serio. Lo que se me viene a la mente es una cita que compartí el día de hoy en Facebook, porque cuando estabas hablando, lo que se me venía a la mente es una aventura. Es una aventura. La que compartí. Hace 2 años compartí esto y Facebook me recordó hoy, esta mañana, que había compartido esto hace 2 años. Y esta es una cita de San Agustín de Hipona. Y dice, enamorarse de Dios es el más grande de los romances. Buscarlo, la mayor de las aventuras. Encontrarlo, la mayor de las realizaciones. Hermoso, hermoso, me encantó. Sí, es una aventura. Y también se me viene a la cabeza solo la aventura de tu amor tiene sentido, ¿no? Es una canción de misa que yo escuchaba cuando era chiquita, iba a misa y no sé, se me vino esa frase recién. Gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. En este episodio en el que juntos estamos recordando el amor de Dios. Nos vemos el próximo jueves. Jueves. Gracias. Entonces, muchas gracias.